bienvenidos a la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. Este programa es patrocinado por Travel Visa Travis. Qué gusto de saludarles. Hoy miércoles 22 de febrero del 2012. Es un placer darle la más cordial de las bienvenidas a su programa La Charla, completamente en vivo a través de la romántica 950 AM y 98.5 FM. Qué gusto de saludarles. Son ya las 7 de la mañana con 33 minutos y en los controles técnicos tengo al guapérrimo, al número one de mis operadores. Él es Chuy Pineda. ¿Cómo estás, Chuy? Qué gusto de saludarte. Mira, bien guapetón, bien amable, bien contento que viene siempre. Eso está, es hecho porras, eso es todo, mi querido Chuy. Oye, ¿qué tal te fue de carnaval? ¿Bailaste? ¿Fuiste más o menos? Eso, ¿sí? ¿Un día nada más? Eran todos los días, son 3 días de carnaval, así que va, pregúntamelo a mí, que alguna vez, hace algunos añitos, participamos ahí en el carnaval, y la verdad es que se vive, se goza muy bien estas fiestas de carnaval, y bueno, mi reconocimiento a todo el equipo de lo que es promoción económica, turismo, al igual que el Ayuntamiento de Tampico, la presidenta municipal, la maestra Peraza, pues que siempre pone ahí ese ahínco a lo que son las diversas actividades, pues para que nuestro Puerto Rico de Tampico salga siempre a flote en estos días de carnaval. Una temperatura en este día de 26 grados como máxima, 20 como mínima, con un parcialmente nublado, y hoy es santo de todas las noras, así que un saludote enorme. Nuestra línea telefónica 213-6654 para que usted en esta mañana se comunique con nosotros, y mandamos un saludo enorme a la señora Rosy de la tienda Dos Hermanos y la carnicería La Paloma, la señora Toñita. Le mandamos un saludote enorme, y a todos los chicos guapos de Carnicería La Paloma en Colonias, allá se encuentran trabajando todos ellos, siempre bien entusiastas, y a todos los chicos guapos de la ruta de Colonias, esos mis maestros del volante, les mando, se los dan a la vuelta y vuelta, pero siempre bien, pero bien activos. 7 de la mañana, 34 minutos, y es momento de hacer una buena recomendación para todos aquellos que tengan algún problema legal, se refiere, en cuestión civil, en cuestión laboral, en cuestión penal. Usted puede acudir con nuestro buen amigo licenciado Roberto Castillo Pérez, teléfono 211-3633, licenciado Roberto Castillo Pérez, para que usted vaya, acuda con él, le dé una buena orientación. Él está aquí con nosotros todos los martes, dándonos buenas orientaciones en estas áreas que le comento, laboral, civil e incluso penal. Acuda con él, asesoramiento completamente gratuito, 211-3633. Es muy importante que usted diga que lo escuchó en la charla. Y es momento de saludar a todos los que se encuentran disfrutando precisamente de un rico y delicioso, ¿sabe qué? Cafecito, saladito, espumosito, con un poquito de cariño. ¡Qué delicia para todos los que se encuentran disfrutando de un delicioso cafecito! Así que eso es todo, mis chicas. Hasta a ti se te antojó, ¿verdad que sí? Muy bien, continuamos. Y también hay buenas recomendaciones para todos ustedes este día. Por ejemplo, si quiere usted pues tramitar su visa, renovar su visa, irse de viaje con la familia a diferentes países, a conocer diferentes lugares, pues le tengo una buena recomendación. Mis amigos de Travel Visa Travi, hay incluso para visas para las personas de la tercera edad, excelentes promociones. Travel Visa Travi se encuentra ubicado en lo que es la parte, ahora sí que donde es la zona centro de Ciudad Madero, atrás de la presidencia municipal de Ciudad Madero. O usted se puede comunicar al 216-8706 para que pues ahí le hagan válido sus promociones. Recuerde que solamente tiene que decir que lo escuchó en su programa La Charla. Travel Visa Travi es la mejor opción para que usted tramite su visa y comunicarse al 216-8706 con nuestra buena amiga Rosedit Galván, que siempre está muy atenta a todas las promociones, ya que usted se comunique. Por supuesto, vámonos inmediatamente, son 7:37 minutos, vámonos a lo que es la entrevista en la charla. Ya está con nosotros nuestros amigos. ¿Usted alguna vez ha escuchado de repente lo que son las diferentes colonias del conocimiento? ¿Ha escuchado alguna vez en su colonia? ¿Han acudido? El día de hoy vamos a platicar con el mentor Manuel Cruz del Ángel, quien ya está con nosotros en unos instantes, así que vamos inmediatamente a lo que es la entrevista en la charla.
La entrevista en la charla. Continuamos. Y qué gusto de saludar a quien esta mañana preside lo que es este importante programa como lo es Colonias del Conocimiento, el mentor Manuel Cruz del Ángel. Qué gusto saludarle. Igualmente, Evere, muchas gracias por la invitación y por dar a conocer este modelo de prosperidad humana que andamos dando a conocer para beneficio de toda la comunidad tan pequeña. ¿Por qué mentor? Bueno, mentor porque somos aquellas personas que nos ocupamos de poder asesorar, de poder guiar a otras personas para que sean mucho mejor en la parte emocional, en la parte sentimental, en la parte actitudinal, en la parte corporal, en todos los sentidos, o sea, una educación lo que es integral para las personas, que es lo que necesitamos mucho para que puedan ser felices en cada momento de su vida. Así es, porque una de las frases que me llamó mucho la atención es: el éxito no se mide por las intenciones, sino por los resultados. Así es, nosotros estamos muy casados con los resultados porque siempre estamos que educamos muchas veces a nuestros hijos que con la intención basta. Y mucha gente, yo soy maestro y llegan los alumnos, maestro, es que tuve la intención de traer la tarea y quiere que califique intenciones. Entonces yo les digo a mis alumnos que yo no califico intenciones, sino califico resultados. Y bueno, nosotros, nuestro modelo es un modelo de resultados. Tenemos niños, jóvenes y adultos que hemos preparado dentro del modelo. Dentro del modelo tenemos una fórmula que le llamamos la fórmula de la felicidad, en el cual lo básico de una persona es tener descubierta su identidad, o sea, lo que es la identidad más la productividad, vas a poder llegar a la prosperidad. Entonces traemos niños que desde los 7 años andan dando pláticas, conferencias y les pagamos, o sea, ellos no están esperando a salir de una carrera para poder ser productivos, ¿no? Y entonces por eso decimos nosotros que somos una institución, un organismo, un modelo de resultados. ¿Cómo surge esta idea de hacer este programa? Cuando mis hijos tenían 3 años, yo dije, no voy a dejarle este tipo de país a mis hijos, y la única manera de hacerlo pues es capacitando a la gente. No hay otra manera de cambiar si no es a través de la capacitación. Lo que pasa es que nuestra cultura, somos un pueblo mesiánico en donde pensamos que con una varita mágica vamos a resolver las cosas, y yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que trabajar fuerte en la parte de la capacitación, logrando que las personas pues tengan los conocimientos, las habilidades y las actitudes para poder cambiar. Suena muy bonito, pero permíteme hablar como Manuel, Claro. Pero es fácil, no se les ha complicado un poquito llegar a las diversas colonias en donde a lo mejor son rubros o son una sociedad que a lo mejor le aqueja otro tipo de situaciones como la economía, porque sé que acuden a diferentes colonias a dar este conocimiento, pero orientación en este caso, como hace rato me lo comentas en relación a psicología, y bueno, vamos a hablar más adelante en qué consiste todo el programa que ustedes tienen, pero es difícil, Manuel. Muy difícil para cambiar la cultura de la gente, en donde estamos en una cultura materialista. La gente nada más se fija en la parte material, muy poco en la parte emocional, espiritual, que debemos tener como seres humanos. Pero fíjate que a partir del año pasado, en junio, nos empezó a ayudar el Ayuntamiento de Tampico, para que ellos, el compromiso del Ayuntamiento de Tampico es poner la gente en la colonia a la cual nosotros vamos, y nosotros llegamos con toda la capacitación, y anteriormente esa labor la teníamos que hacer nosotros. Entonces es una gran ayuda de que el Ayuntamiento de Tampico, a través del Departamento de Desarrollo Social, ahí el arquitecto Gerardo Villaseñor, la verdad, se está poniendo las pilas, está creyendo en el modelo, pues nos ha juntado varias colonias, en donde llegamos en primer lugar con una lotería del conocimiento. Para los premios que obtienen son artículos de despensa con la Lotería del Conocimiento, y la Lotería del Conocimiento pues habla de todo lo que es el modelo, habla de lo que es la parte de la humanidad, de lo que es la parte del espíritu, del alma, del cuerpo. Yo lo comento muchas veces, ¿no? En lugar de que corramos la lotería tradicional en donde decimos el borracho, ¿y qué culpa tiene la señora que se está divirtiendo y escucha el borracho y se acuerda de su marido, ¿no? Sí, O viene el diablo y se acuerda de la suegra, ¿no? Entonces mejor es una lotería de 80 cartas
que hablan del modelo y hablan de los valores, ¿no? Del amor, del respeto, de la responsabilidad, del compromiso. Y entonces, a la hora de que están jugando, están aprendiendo. Les ha gustado bastante esta lotería, ¿no? Tan hermosas que son las suegras. Un saludo a todas las suegras, por supuesto. Así es, claro, yo tengo una suegra grandísima, ¿no? Entonces, nos ha facilitado eso, pero la verdad que se batalla mucho porque estamos luchando contra corriente. La gente no cree en esto. A mí me sorprende, la verdad, cómo la mayoría de los padres de familia, fíjate lo que te digo, la mayoría de los padres de familia no están comprometidos con la educación de sus hijos. Ellos piensan que llevando o tirando el hijo a la escuela, ya con eso ya cumplieron con su obligación, y no es así. Entonces, en Colonias del Conocimiento les enseñamos a ser padre de familia. Tenemos un diplomado de familias comprometidas. Imagínate cuántas familias habrá en toda la zona sur de Tamaulipas. No sé, unas 50,000. Y en la Escuela Corregidora de Tampico, a 3 cuadras de la Catedral, llevamos ahorita 5 sesiones de un diplomado, son módulos, y no van muchas familias. En una escuela entregamos 150 invitaciones personalmente a los papás, y en esta escuela fue uno. En otra escuela fueron entrega así directamente a 200 papás, y no van. Entonces, no entendemos cómo los papás se quieren comprometer con la educación de sus hijos. Hace falta bastante compromiso de los papás. Sí, porque muchas veces damos por hecho que van a la escuela y la escuela nos tiene que solucionar todo. Los maestros, bueno, tú también eres maestro y no, es que los maestros y toda la culpa, y es una, vamos a nombrar de manera coloquial, una pelotita, no, que el hijo es así o el niño es así por culpa de los papás, y luego que la culpa es de los maestros. Entonces es una cuestión de que los patrones de conducta y muchos valores, porque también de eso se basa su programa de valores, por lo que yo investigué un poco en relación a este programa de Colonias de lo que es el conocimiento, y hablan mucho de valores, que es una cuestión primordial para la sociedad. Hablamos de muchas cuestiones, hay muchos, incluso se ha debatido aquí en tu programa, cuestiones de que si se va a poner o no religión en las escuelas. Está viendo, bueno, se hizo una cuestionamiento de la sociedad, que si le gustaba, que si no. Se han hecho varias situaciones aquí en la sociedad, que digo que todo nos lleva a la cuestión de una falta de valores. No sé qué opinión tengas tú. Claro, no hay manera de manejarse en la sociedad si no es a través de la ética, a través de los valores, de las buenas conductas. Yo, dentro de mi metodología de trabajo en la escuela, le doy un 30% a la parte de la conducta, el manejo de valores en el salón de clases, porque luego hay muchas escuelas que dicen que son escuelas de valores, y la verdad que los jóvenes en primer lugar ni conocen los valores ni los ponen en práctica. En cambio, nosotros, tanto en las colonias como cuando yo doy clases, practicamos los valores. Yo paso lista por el valor. O sea, a la siguiente día de clase yo le digo, a ver, el número 1, dime qué valor tienes, y así tengo 50 alumnos, son 50 valores que manejan. El primer día me los dicen ellos. El siguiente día yo digo, inicia el pase de lista, y el 1 empieza: 1, amor; 2, responsabilidad; 3, respeto. Entonces todos los días van aprendiendo y están manejando los valores. Y al final del pase de lista yo digo, el número 15, dime qué valor tiene el número 20, ¿no? Y luego tienen que ponerlos en práctica. Si, vamos a decir, la puntualidad llega tarde, a lo mejor el respeto, el amor me va a decir, oiga, la puntualidad llegó tarde, y le ponemos participación negativa. Tenemos que sumar esfuerzos, porque ha cambiado tanto la sociedad. A mí todavía me tocó donde mi mamá llegaba a la escuela y le decía al maestro, nomás le encargo las orejitas, ¿no? Llegaba mi mamá cuando me iban mal en las calificaciones, ¿por qué mi hijo reprobó? Y ahora no, ahora los papás llegan a casi cachetearnos y dicen, ¿por qué usted reprueba a mi hijo? O sea, ¿qué calidad, qué se han vuelto consentidores los papás? Demasiado consentidores, le hacen un daño enorme a sus hijos el consentirlos, el darles las cosas fácilmente. A los hijos hay que enseñarles a que las cosas se ganan. Sí, porque ahora la cuestión, bueno, vamos a ver, la economía, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces ahorita las familias, a lo mejor papá, mamá tiene que trabajar, no se encuentra en casa, y a lo mejor si el niño pide un videojuego, si el niño pide un celular, porque ahora vemos a niños de menos de 10 años ya con celulares y de alta tecnología, ¿verdad? Y bueno, eso nos lleva a otro tema. Pero ahora vemos los papás que ya son consentidores, ya, si el niño dice que sí, pues sí, con tal de no llevarle la contra, porque me siento mal porque no estoy con él todo el día y todavía venía a regañarlo, sí, lo que el niño quiera. Así es. He escuchado mucho eso. Es por eso que nosotros, viendo esta problemática, y que la mayoría de los problemas sociales que existen ahorita vienen de la desintegración familiar.
Y la desintegración familiar hay dos tipos, ahí donde no están mamá y papá juntos, esa es una, y peor, es decir, cuando están juntos y se están peleando, ahí está peor eso. Entonces, viendo esta problemática y que los papás no están teniendo la atención con los hijos, nosotros estamos llegando a la colonia, es bien importante esto, llegamos a la colonia a dar toda esta capacitación. Capacitamos en dos sentidos, formación humana y habilidades humanas. En formación humana le enseñamos a los niños, jóvenes y adultos a conocerse, quiénes son, ¿sí? Les enseñamos a crear el hábito de la lectura, les enseñamos a hacer un plan de vida, tenemos una programación para hacer planes de vida, les enseñamos a escuchar y escucharse, les enseñamos a comunicarse de manera oral, corporal y escrita, les enseñamos a ser emprendedores, a trabajar en equipo. Número así básico, aprender a servir. Todo eso se los enseñamos en la parte de formación humana. Y en la parte de habilidades humanas les enseñamos a hablar en público, les enseñamos a dar pláticas, conferencias, discursos, les enseñamos a jugar ajedrez, les enseñamos a bailar, a cantar, a tocar la guitarra, todo eso. Y lo más importante que es totalmente gratis. ¿Y gracias a quién? Pues a nuestros socios, empresas comprometidas con el desarrollo del potencial humano. Y ustedes forman parte de este grupo, como Grupo AS, nos están apoyando pues con estos espacios para dar a conocer este modelo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, y por ejemplo, ¿quiénes son los que conforman este programa de colonias de conocimiento? Mira, en este programa participan los que estamos directamente involucrados en el modelo, pero la parte principal de este programa pues son los niños, jóvenes y adultos de las colonias, ¿no? Y luego vienen los socios que nos apoyan para que nosotros podamos ir a esas colonias. Nosotros tenemos que pagarles a otras personas para que vayan a la colonia 1, la colonia 2, a la colonia 3, a diferentes colonias, ¿no? Por ejemplo, los lunes estamos en la colonia Smith, estamos en la colonia Smith, los martes también estamos ahí, en la Lauro Aguirre, los miércoles estamos en la colonia ¿el día de hoy? Tamaulipas, hoy estamos en la colonia Tamaulipas y en la colonia Sauce, estamos en la colonia Los Cedros, estamos en la colonia Guadalupe Victoria, en la colonia Tamaulipas, en la colonia Centro, o sea, tenemos varias colonias en donde estamos llevando este modelo de prosperidad, porque lo que nos interesa es que los niños y adultos, jóvenes y adultos, pues tengan un sentido su vida, ¿no? Manuel, ¿y aquí cómo eligen ustedes la colonia? ¿Qué se basan? ¿Qué toman en cuenta? Como te comentaba hace rato, hemos encontrado el apoyo del gobierno de Tampico y necesitamos el apoyo de los demás gobiernos. Ellos, cuando una colonia quiere una colonia, va con el arquitecto de desarrollo social, solicita la colonia, él nos dice a nosotros y nosotros vamos a la colonia que necesite este servicio, ¿verdad? Que son la mayoría, ¿no? O sea que, por ejemplo, he escuchado que existen que presidentes de colonia, que se hace encargo de las diferentes colonias que hay por ejemplo, en el municipio de Tampico. Entonces se acerca la persona y la solicita en el área de desarrollo social. En el área de desarrollo social, y ya nos habla de ahí el arquitecto. Solamente Tampico, ¿verdad? Ahorita Tampico, porque estamos esperando que los ayuntamientos de Altamira y Madero nos den el visto bueno para empezar con este modelo también en esas ciudades. Pero por ejemplo, si si ahorita nos dejas algún teléfono, claro, y la ubicación, si tienen ubicación de las oficinas o cómo poderte contactar, a lo mejor yo deseo hablar contigo personalmente y solicito. Yo veo que en mi colonia hace falta que venga Colonias del Conocimiento a darnos este programa. ¿Se puede? ¿Es válido? Claro de esta que manera? sí, mi teléfono es 140-0616, mi teléfono celular. 140-0616 0616 o se pueden comunicar al 213-6654 ahorita en lo que estás aquí en el programa, sino que se comuniquen al celular. ¿Tienen algún costo? ¿oficina? No tiene. Sí, y el teléfono de la oficina es 212-4578, 212-4578. O contigo veo que te está emocionando el programa y bueno, es lo que andamos buscando, gente promotora del modelo, del beneficio, y no cobramos nada. Y bueno, ahí entra la parte del servir, ¿no? De como seres humanos tenemos que servir a los demás seres humanos, ¿no? Para que podamos, pues, ser un país próspero, ¿no? Fíjate que el tema que nosotros hemos agarrado es el tema de la prosperidad, y resulta que a nivel, y es el indicador más importante que existe a nivel internacional para saber la calidad de vida de los pueblos, ¿no? Y estamos en lugar número 53 a nivel internacional, 53. Y en América estamos en el lugar número 10. ¿Sabes quién está por arriba de nosotros? Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica. Están por arriba de nosotros. No puede ser posible. A mí me da pena, la verdad, de que muchos de nuestros gobernantes no han tenido la capacidad para guiarnos a tener una vida más próspera, ¿no? Entonces, eso es lo que trata el modelo, que a partir del ser humano podamos tener un país
más próspero. ¿Qué es prosperidad para nosotros? Tener satisfechas todas nuestras necesidades en la parte personal, familiar, social, educativa y económica. Mire, yo he escuchado mucho, incluso ahorita que estamos que bueno, hoy un receso en este momento, pero vienen épocas electorales, escucho mucho que ahora nuestros candidatos o nuestros gobernantes, como tú lo acabas de decir, y de hecho la charla no es algo que lleve a la política o a la polémica, pero escucho mucho la inseguridad y vamos a contrarrestar una inseguridad. Yo digo que los factores que están afectando ahorita a la sociedad se debe a una falta número uno de valores, a una falta número uno de prosperidad, y la prosperidad se refiere no solamente al estar bien contigo mismo, sino al estar bien contigo vas a buscar fuentes de trabajo y seguir adelante y luchar por alguna buena economía y un desarrollo sustentable para la sociedad, y de esta manera se puede ya combatir lo que es toda esta situación que está afectando pues económica, social y en todos los rubros. Así es. Mira, nosotros estamos creando aquí el primer polo de desarrollo del potencial humano en el mundo. No hay nada en todo el mundo. Nosotros y yo ya presentamos este modelo en la UNESCO y me dijeron, no hay nada de esto en todo el mundo, ¿no? El hecho de que todo el desarrollo se enfoque en el ser humano. Muchas de esas personas que andan delinquiendo, muchas veces no es por culpa de ellos, ¿no? Es por culpa de la situación que estamos viviendo, donde no hay oportunidades, ¿verdad? Van a conseguir trabajo a un lado y no les dan, y le van a conseguir otro lado, no hay, van a conseguir otro lado. Entonces tenemos que crear las estrategias para lograr crear esas fuentes de empleo para las personas que más lo necesitan. Yo me pongo muchas veces en los lugares de ellos y pues está bien difícil la situación. Es por eso que nosotros en Colonias del Conocimiento los preparamos todos los sábados, otro lugar, ya te di el teléfono celular, el teléfono de la oficina, pero todos los sábados estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, estamos en la Escuela Corregidora de Tampico, a 3 cuadras de la Catedral. Todos los sábados estamos ahí preparando a niños, jóvenes y adultos. Este sábado vamos a tener dos conferencias muy importantes. Una conferencia es donde ustedes van a poder descubrir su identidad, su personalidad a través de la escritura. El licenciado Guillermo Espinosa Núñez les da una explicación ahí. Y luego vamos a tener una conferencia muy importante, la conferencia de el psicólogo Marco Antonio Amezcua. Él es un psicólogo muy bueno, que tiene un libro que se llama Solo Hazlo, y pues los invitamos que vayan totalmente gratuitos. Esto forma parte del diplomado de familias comprometidas, ¿verdad? Entonces, pues papás, padre, madre, por favor, yo les pido, les ruego que pongan atención en la educación de sus hijos, porque sus hijos no tienen la culpa de haber venido al mundo. La decisión fue de ustedes, y la verdad que a mí me da mucha pena que la mayoría de los padres de familia no se ocupen de la educación, de la formación de sus hijos. Bueno, es que es difícil. He escuchado padres incluso que se están estrenando ahorita como papás, y bueno, aquí incluso mi operador no me va a dejar mentir, es difícil ser papá. No hay un libro que te diga cómo ser un buen padre, entonces tenemos que ver la situación. Incluso vemos padres muy jóvenes que a veces ir y acudir con los profesionales, un asesoramiento. Yo siempre lo digo, todos los miércoles tenemos aquí psicólogos en tu programa La Charla, y siempre hablamos sobre eso, que el psicólogo, el psiquiatra, a veces el psicólogo es que no estoy loco, no es que estés loco, porque en tu programa también me comentas que van psicólogos, que van profesionales a apoyar esta colonia del conocimiento. No es que estés mal de tus facultades mentales, al contrario, uno requiere a veces de un buen asesoramiento para poder llegar a lograr una prosperidad y tener un bienestar con uno mismo, que para todo hay que empezar con nosotros. Así es. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo, el apoyo de los psicólogos. Nosotros tenemos ahí varios psicólogos que nos apoyan. Es por eso que los invitamos los sábados. No hay de otra, es ir los sábados de 10 a 2 de la tarde. Hacemos muchísimas actividades, ya las mencioné, pero las vuelvo a mencionar. Número 1, damos pláticas, conferencias. Ahorita estamos dentro del diplomado Familias Comprometidas. Enseñamos ajedrez, enseñamos guitarra. Ahí tenemos un reto que para junio tenemos que tener la rondalla más grande del mundo, ¿no? Con niños jóvenes. Ya tenemos una rondalla de colonias, o de varias colonias, ¿no? Sí, sí. Y entonces
Vamos a, por ejemplo, el día 3, que es la clausura de familias comprometidas del diplomado, vamos a tener un convivio con las familias comprometidas, le vamos a dar un reconocimiento a la familia más comprometida de Tampico, ¿no? Porque hay que premiar a las familias que son comprometidas, que son muy pocas, muy contadas. Es más, yo a lo mejor ni los dedos de las manos casi cuento, ¿no? Porque la mayoría piensa que sí, porque luego me preguntan, mira, me dicen, oye, ¿y cómo le haces para que ese niño de 7 años dé una conferencia a todos los sábados de 10 a 2? Y no van, o sea, dicen que sí van a ir y no van. Entonces por eso los invitamos, ahí damos muchas cosas gratis, y vuelvo a repetir todo esto gracias a nuestros socios. El dinero no nos cae del cielo, o sea, tenemos que hacer actividades para poder lograr que esos socios pues nos aporten una cantidad. ¿Qué hacemos con esos socios? Le damos pláticas, conferencias, discursos, los anunciamos en la televisión. Entonces es un círculo virtuoso de beneficio para la prosperidad humana, ¿no? Entonces, hay que ganar, ¿no? La situación es de seguir adelante. Es seguir adelante, y bueno, yo te invito a que te sumes a este modelo, la verdad está muy interesante, te vas a sentir bien satisfecha. Para mí, a mí me encanta dar conferencias, disfruto cuando doy conferencias, pero cuando veo que un niño de esa edad y que nosotros lo formamos y que tiene los elementos, la esencia del modelo y está dando conferencias, la verdad que es un placer enorme. A ver qué día lo invitamos, ¿no? También. ¿Cómo se llama el niño? Pues tengo varios, bueno, pero el más pequeño ahorita es William Rey Espinosa Lugo. Ayer fue a la facultad, donde voy ahorita, dentro de 10 minutos voy a estar ahí. Ayer fue a dar la conferencia. Atentos a todos los alumnos del maestro. Los dejó con la boca abierta ayer en la conferencia. Tiene una capacidad para dar conferencias enormes, ¿no? Así como muchos de mis reinas hermosas que me están escuchando en este momento, si tienen niños que con esas actitudes, con esa manera de que les guste incluso decir poemas, decir conferencias. Se acaban de ganar concursos de oratoria. El sábado acaba de ser el concurso de oratoria. Un niño de 10 años se ganó 4,000 pesos, ¿te imaginas? ¿De cuántos años? De 10 años, se ganó 4,000 pesos. Invité muchísimo, yo más ahorita tengo 400 alumnos, ¿no? Invité a 400 alumnos, ninguno de mis alumnos quiso, bueno, uno nada más, de todos esos 400, uno participó, porque no tienen seguridad para estar enfrente del público, ¿va? ¿Quién más ganó ahí? El niño se ganó 4,000 pesos. El que más personas se inscribieran en el concurso se ganó 500 pesos. Fue la Colonia Smith, la mamá del niño de 7 años, y la persona que mejor evaluó se ganó 500 pesos. O sea, andamos repartiendo dinero de nuestros socios para poder abrirle los ojos a las personas y de que se capaciten. No hay otra manera de poder salir adelante solamente a través de la capacitación, pero una capacitación con sentido, ¿va? Nosotros, nuestro modelo, pues es un modelo, ¿no? Porque tiene una serie de pasos a seguir para lograr que la gente sea próspera. Y tenemos evidencia de todo, ¿no? Claro, y bueno, ya para concluir esta charla, Manuel, porque tenemos mucho de qué platicar contigo, y nuevamente nos vuelves a decir los programas que tienes ya los eventos que tienes ya programados. Así es, mira, para que chequen muy bien la página o el Face, ajá. Colonias del Conocimiento es el Face, Colonias del Conocimiento, así lo buscan y entre paréntesis le ponen Manuel Cruz del Ángel, ahí aparece Manuel Cruz del Ángel, o mi correo electrónico mcruz@coloniasdelconocimiento, la página es coloniasdelconocimiento.com, pero en el Face donde encuentran la información más actualizada y ahí pueden ver todo lo que tenemos planeado. Por ejemplo, este sábado es el diplomado, seguimos con el diplomado de 10 a 2, el próximo sábado, este sábado viene el psicólogo Marco Amezcua y el licenciado Guillermo Espinosa. El próximo sábado vamos a tener al licenciado Rubén Núñez de Cáceres para cerrar y entregar un reconocimiento a la familia más comprometida. Luego viene el primer Congreso Regional de Colonias del Conocimiento. Luego viene el festejo del Día de la Tierra. ¡Ay, qué padre! El festejo del Día de la Tierra. Luego viene el festejo del Día del Niño. Viene el festejo del Día de la Madre. Y todo bueno, eso. Todas las actividades. Todas las festividades nosotros las celebramos en grande, ¿va? Ya tienes respuesta. Por aquí me está hablando la señora Juanita de la colonia Serapio Venegas, allá en Altamira, que desean que, bueno, te pongas en contacto, aquí tengo ya el número con ellos, desean que vaya a Colonias del Conocimiento a Altamira. Ojalá las autoridades, los ayuntamientos de Altamira, Madero, que nos están escuchando, pues se pongan ahora sí que en contacto contigo, Manuel, y surja más sinergia entre ustedes. Mira, nosotros anteriormente estábamos recibiendo esas llamadas directamente, pero los responsables de estos son los ayuntamientos. Entonces, esa persona que nos está hablando de Altamira, que vaya con Desarrollo Social de Altamira y que Desarrollo Social nos hable a nosotros.
porque esa es la mecánica, es responsabilidad de ellos, andamos haciendo la chamba de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso lo estamos haciendo así, anteriormente, pero no nos dábamos abasto de esa manera, y así que ellos también participen en algo, ¿no? Pues así es. Para eso se les paga, ¿no? Por eso estamos pagando nuestros impuestos, para que los gobernantes, pues hagan este tipo de función que nosotros lo andamos haciendo de manera gratuita. Yo sé que vas a lograr buena sinergia entre los gobernantes y vamos a salir adelante, claro, y por supuesto, para eso son, para gobernar y para gobernar de una manera buena y entusiasta, y sobre todo porque sí, que te apoyen, porque es un muy buen modelo y no hay que dejarlo atrás. Mira, lo único que le pedimos es de más que nos hablen y que nos junten la gente en la colonia. No les cobramos nada a los ayuntamientos. Así ¿Sí me explico? Claro. Nada más que tengan de perdido esa atención, ¿no? De decir, oye, tal colonia me habló que quiere que pongas una colonia del conocimiento, nosotros vamos y la ponemos. La verdad que sí. Entonces, muy excelentes programas que llevan ustedes. Gracias por venir, Manuel, estás cordialmente invitado y ojalá nos traigas a todos los pequeñines, pues para que la gente se motive más. Las mamis hermosas que me escuchan siempre, hay que motivarlas también, escuchando que el niño que a lo mejor tiene 7 años, a lo mejor puede ser también su hijo quien esté dando una conferencia. Claro que sí, nosotros esto se lo aseguramos, nosotros los preparamos para eso. Nuevamente el teléfono, Manuel. 140-0616 es el teléfono celular, y el de la oficina 212-4578, y el Face, sobre todo el Face ahorita que está de moda, Colonias del Conocimiento. Gracias al mentor Manuel Cruz del Ángel, presidente del Movimiento Sectorial por la Educación. Muchísimas gracias, y Colonias del Conocimiento presente también aquí en la charla. Muchas gracias a tu programa, a ti y al grupo al cual representas, porque es la única manera en que vamos a poder lograr que México y los mexicanos tengamos una vida próspera. Muchísimas gracias. Gracias en los controles técnicos a mi querido Chuy Pineda, que está bien trucha como todos los días. bien guapo. Gracias, mi querido Chuy. Nos despedimos sin antes recordarle que usted es una persona valiosa y exitosa. Valórese todos los días. Y lo principal, échele punch a la vida. Soy su amiga Berenice Zamora. Un besito y hasta mañana. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de la charla a través de La Romántica 950. Este programa fue patrocinado por Travel Visa.